Cuántas veces, mi Señor, te entregué lo que quedó. Con un corazón cansado yo te adoré. Con la vida apretada y mis cosas programadas, con mis prioridades me aparté. En la gran agitación sé que puede estar pasar que la familia... Hola amada iglesia, una vez más, bienvenidos a Iglesia en Casa. Como siempre, antes de recibir este mensaje maravilloso de la palabra de Dios, vamos a disponer nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios de la gloria, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú permites, Señor, que tengamos, que hagamos un alto en nuestra vida, en nuestro caminar, y podamos recibir tu palabra, profundizar en ella, para que sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que sigas reafirmando las bases y los fundamentos de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, seguimos nosotros con esta serie de los mandamientos de Dios. Definitivamente los mandamientos de Dios son un testimonio que tienen más de 3.200 años de vigencia. Es decir, no han caducado. Siguen en toda la temporada, como dice la palabra de Dios. Mi palabra es eterna. Todo absolutamente va a pasar, pero menos mi palabra. Hoy veremos el cuarto mandamiento. Conjuntamente con los tres anteriores, si usted recuerda, el primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El segundo mandamiento, no hacer ni tener ídolos ni inclinarse ante ellos. Y el tercero, no pronunciar el nombre del Señor a la ligera. Conjuntamente con estos tres y este cuarto, se forma el grupo de los mandamientos que establecen una relación con Dios. Es decir, que los primeros 4 mandamientos están dirigidos a la honra y a la gloria de Dios y a establecer esa relación con Él. Y los 6 restantes, como lo veremos a partir del siguiente miércoles, tenemos una relación con los hombres. Entonces vayamos a este cuarto mandamiento. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8, y vamos a ver el cuarto mandamiento. Éxodo 28. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Podemos entonces resumir este cuarto mandamiento como acuérdate del día de reposo. Iglesia, este cuarto mandamiento presenta grandes discusiones en torno a cuál es el día de reposo que nosotros debemos cumplir como cristianos. Si debemos cumplir el sábado o debemos cumplir el domingo. Y ahí todas las sustentaciones y todos los fundamentos, con la palabra, sin la palabra, con la historia, sin la historia, con la teología, sin la teología, con la doctrina o sin la doctrina. Porque muchos cristianos afirman que nosotros no estamos llamados a cumplir el sábado pensando que el sábado es sábado. Pero sábado no significa sábado, sábado significa reposo, cesar, acabar, dejar con todas las labores y las actividades. Hay otros cristianos también afirman que Dios instituyó el día de reposo en el Edén, que lo hizo en el Edén hacen esta afirmación debido a la relación que la misma palabra dice o hace entre reposo y creación. Usted recuerda que la palabra lo dice y lo va a ver usted también en otros versículos donde el Señor dice, acuérdate que en 6 días Dios hizo toda la creación, ya el séptimo día descansó.
Pero en la palabra de Dios en la Biblia no hay indicios por ninguna parte de que se practicara el día de reposo desde Adán hasta Moisés, es decir, antes de la ley. Por ninguna parte se ve esa práctica del día de reposo. Entonces, ¿qué significa el día de reposo? ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo fue una señal especial de Dios para Israel, una señal muy especial, un pacto muy especial del pueblo de Israel, es decir, concreta y exactamente del pueblo de Israel con el Señor. Ahí en Éxodo, en el capítulo 31, vaya hacia Éxodo 31, en el versículo 16, nos dice: los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Los israelitas, entonces, aquellos, por supuesto, que no aceptaron a Cristo, porque al aceptar a Cristo nosotros pasamos de la ley a la gracia. Pero si ellos siguen observando la ley, entonces deben observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Lo reafirma una vez más, como lo aclarábamos ahora. Pero este pacto especial, esta señal especial de Dios, no fue para que recordaran la creación, porque a la luz de la palabra nosotros podemos ver que la última parte de estos versículos, cuando nos afirma que volvamos a recordar los 6 días, que el pueblo de Israel recuerde los 6 días de la creación y el séptimo día como el día del reposo, no fue dada este pacto, esta señal, con el objetivo de recordar el acto creativo de Dios, recordar la creación, sino por el contrario. Este pacto tiene el objetivo de recordar la liberación del pueblo judío de la esclavitud cuando estuvieron en Egipto. Váyase usted a Deuteronomio capítulo 5, ahí adelantico, unos libros, Deuteronomio capítulo 5, y podemos nosotros en el versículo 16, escúchelo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Versículo 15. Recuerda, no lo olvides. Le está hablando Dios al pueblo de Israel, que fuiste esclavo en Egipto. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso, por esa situación, por ese gran despliegue, por ese poder que vieron, esa gloria de Dios que vieron, el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado, Ya lo vemos nosotros, entonces una señal muy especial para el pueblo de Israel, con el objetivo de recordar la liberación de dicho pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, si nosotros revisamos el Nuevo Testamento y vamos a revisar este cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento, para poder entrar en el conocimiento de a qué se refiere el cumplimiento del día de reposo, pues tenemos que ver primero 4 aspectos fundamentales. El primero es que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, rompió con el concepto del día del reposo. Rompió con el concepto que el pueblo judío tenía del día de reposo. Usted ve que el día de reposo no podían hacer absolutamente nada, no se podían mover. Lo único que podían hacer era hacer cánticos, alabanzas, adorar al Señor, leer la Torá, leer la palabra de Dios, darle la gloria, absolutamente. Del resto no podían hacer absolutamente nada, ni siquiera preparar los alimentos, ni siquiera encender la luz. Por eso se mantenían ellos a oscuras, porque no podían encender la luz, no podían encender una fogata, no podían hacer absolutamente nada de eso. Y Jesús rompe con ese concepto, como bien lo manifiesta en el Evangelio de Lucas, que lo invito para que vaya ya. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 10, escuche esta palabra y cómo en esta historia vemos que Jesús hace cambiar el concepto del día de reposo. Dice, no se queden ustedes con un concepto errado, con un concepto que yo he venido a aclarar. Un sábado, empieza la historia,
En Lucas capítulo 13 versículo 10, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Jesús iba a las sinagogas y por supuesto, como el sábado era el día de la reunión precisamente, pues iba el día sábado a las sinagogas. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Mire que aquí en esta primera parte, aun cuando no tiene que ver con lo que estamos predicando, con lo que estamos hablando, sí nosotros podemos ver el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que muchas veces uno se angustia porque uno está sufriendo, porque tiene una enfermedad, porque tiene un problema, porque tiene una aflicción. Yo no creo que Jesús se ha olvidado, no creo que Dios se ha olvidado. Aquí nos demuestra que definitivamente Jesús tiene puestos sus ojos en nosotros y Él ve nuestras aflicciones, Él ve nuestros problemas y simple y llanamente, casi que esta mujer no necesita pedirle al Señor, no necesita decirle: Señor, yo necesito sanidad. Simple y llanamente está allí para adorar y alabar al Señor. Y cuando nosotros hacemos y cumplimos con esos actos de adoración y de alabanza, en espíritu y en verdad, como nos dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo se conmueve a misericordia y obra milagros en nosotros. Versículo 13. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Un milagro que acaba de acontecer en la sinagoga un día sábado. Una bendición. Versículo 14. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Cuando el jefe, el que dirigía la sinagoga, ve este acto, se indigna, dice: por Dios, esto acaba de hacer es una blasfemia. Acaba de violar el cuarto mandamiento, acaba de violar el día de reposo. Pero no se dirige al maestro, no se dirige a nuestro Señor Jesucristo, quizá por temor, por respeto, o quizá más bien dirigiéndose al pueblo, a exhortar al pueblo, y se dirige hacia la gente y les dice: hay 6 días, volviendo a retomar el concepto de la creación, el concepto, se les quedó como muy grabado, de que si Dios descansó ese séptimo día, pues con mayor razón ellos. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días, esos 6 días. Es decir, de domingo a viernes, venga cualquiera de esos días para ser sanados, pero no el sábado, no el sábado. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando escucha que este hombre está diciendo esto y a él se le unen más gente, Jesús les contesta, versículo 15, hipócritas. Mire, yo me imagino el grito que pegó en esa sinagoga y con todo ese eco, eso debe haber retumbado esa palabra. Hipócritas, les contestó Jesús. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevar a tomar agua? ¿Sabe qué les estaba diciendo? Que ustedes tienen una casa, ustedes tienen un establo, ustedes tienen un burro, ustedes tienen un buey en la casa. Y cuando ustedes se vienen para acá, para la sinagoga, a enseñar, lo primero, antes de venirse para acá, abren la puerta del establo, sacan al burro, lo llevan a tomar agua y lo dejan amarrado. Es decir, acaban de hacer un trabajo, acaban de hacer una labor. Y luego se vienen ustedes para acá a decir que no debemos hacer ninguna labor. Sin embargo, les dice, sin embargo, ustedes sí hacen eso. Esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años largos, ¿no le debía quitar esta cadena en sábado? Ustedes sí desatan a un burro, ustedes liberan a un burro, y ahora esta mujer, que es una hija de Dios, que necesita ser liberada, no se puede hacer porque es sábado. Iglesia, Jesús iba el sábado a las sinagogas, porque muchas personas dicen: no, pero es que Jesús iba el sábado, Jesús se congregó el sábado y nosotros nos debemos congregar los sábados. Yo he escuchado eso en muchas oportunidades, pero es que Jesús iba el sábado a las sinagogas con el objetivo de evangelizar a los judíos. ¿Dónde los iba a encontrar en un lugar distinto sino en las sinagogas? Aun cuando los hablaba en los parques y hablaba en todo lugar,
pero se dirigía exclusivamente, especialmente para los fariseos, para todas estas personas que tenían tan arraigada la ley en el corazón, pero para obligarla a cumplir y no para cumplirla. Y por eso iba y evangelizaba los días sábados en las sinagogas. De igual manera procedió Pablo. Pablo también lo manifiesta. Pablo iba a las sinagogas, incluso Pablo, en la primera carta a los Corintios, Pablo lo manifiesta y lo dice muy claramente, que él incluso hasta se volvía judío para poderles hacer ver las cosas que tenían que ver. En el capítulo 9, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20, dice, entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Es decir, yo me meto. Y usted recuerda que Pablo cuando llega Atenas y ve una serie de ídolos y toda la cosa, dice, ay, yo veo que ustedes son muy religiosos, y veo por ahí una estatua, y veo una estatua que dice al Dios desconocido. Y Pablo se acerca y les dice, veo que ustedes aquí han puesto un nombre al Dios desconocido, pues de ese yo vengo a hablarles. Iglesia, pero está utilizando una metáfora, está utilizando una relación de que es un desconocido, pero no les está diciendo que se arrodillen y que adoren a esa estatua, sino a fin de ganárselos. Yo les voy a explicar la verdad para ganármelos. Tú puedes decir, no, pues que Pablo estaba incentivando también la idolatría, etcétera, etcétera. No, a fin de ganárselos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. ¿A fin de qué? A fin de ganarme a estos, iglesia. El fin de Pablo, como el fin de nuestro Señor Jesucristo, era salvar a los perdidos. Y por eso asistía a las sinagogas el sábado. Ese es el primer aspecto a considerar. El segundo aspecto que nos va a ayudar y nos va a aclarar para comprender el día del reposo es que precisamente por la terquedad y la dureza del corazón del pueblo judío, nuestro Señor Jesucristo demandó en ir hacia los gentiles. Y eso nosotros lo vemos a lo largo de su predicación, en la insistencia al pueblo judío para que sea liberado del yugo de la esclavitud, ya ahora no de Egipto, sino de la ley, para que lo aceptaran a él como Señor y Salvador. Pero ver la dureza de su corazón, definitivamente dijo, este pueblo me adora con los labios, pero su corazón está muy lejos, y por eso la gran comisión de ir a todas las naciones, de acercarse a todos los gentiles. De la misma forma, Pablo también decide, por esa dureza del corazón, decide no volver a las sinagogas el sábado, sino comenzar a dirigirse a los gentiles que sí estaban recibiendo la palabra de Dios, que sí tenían una mayor receptividad. En el libro de los Hechos, que nos narra todas las historias de la iglesia primitiva, en el capítulo 18, Pablo nos hace una referencia maravillosa. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo, se opusieron a la enseñanza y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, ya que no han querido recibir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Amén, iglesia. Mire que por esa terquedad del pueblo, esa terquedad, esa dureza del corazón del pueblo judío, ahora entonces Pablo establece que se dirigirá exclusivamente a los judíos que tenían un corazón más receptivo. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto, en lugar de seguir ahora con los gentiles, porque Pablo se dirige a los gentiles, en lugar de enseñarles a los gentiles la observancia del día de reposo que tenían los judíos, porque Pablo podía haber llegado y haberles dicho, vamos a establecer el día del reposo, vamos a continuar con el día de reposo ya en Cristo Jesús o qué sé yo. Por el contrario, iglesia, totalmente rompe con esa atadura de la ley, la rompe completamente y expone, porque no es que simplemente eso no, expone que la verdad del día del reposo ahora está en Cristo. Es decir, que comienza
Pablo hacer mirar a los gentiles, hacer mirar a ellos, a lo que no habían querido reconocer y aceptar el pueblo judío, ahora la verdad que está en Cristo, donde está el verdadero día de reposo. En Colosenses, váyase a Colosenses, Filipenses, Colosenses capítulo 2, en Colosenses capítulo 2, en el versículo 16, lo afirma, lo reafirma con total y absoluta contundencia. Escuche lo que les dice a los gentiles. Así que nadie los juzgue a ustedes. Esto, si empieza su discurso diciéndoles no se sientan juzgados, era porque definitivamente la gente, especialmente el pueblo judío, los juzgaba, porque ellos no tenían la observancia, del día de reposo, no tenían la observancia de las prácticas de la ley, no tenían la observancia de tantas cosas que tenían que hacer, porque no la tenían, porque no tenían comprensión, porque no tenían discernimiento, porque no tenían sabiduría. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o por lo que beben. En la ley, esto pueden comer, esto no pueden comer, esto deben beber, esto no deben beber. Y Pablo le está diciendo, no se sientan juzgados. O con respecto a los días de fiesta religiosa. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tiene una cantidad de días de fiesta religiosa donde deben cumplir con unos actos de ritualidad, de luna nueva o de reposo. No se sientan juzgados cuando les llaman la atención por los días de luna nueva, por los días de reposo, por los días de fiesta religiosa. Y explica la razón. Es decir, no hagan caso, eso no es con ustedes. Todo eso, todas esas celebraciones, todo lo que significa las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de los panes, la fiesta de las primicias, todas las fiestas religiosas, las fiestas de luna nueva, los días de reposo, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad, la verdad está en Cristo. Es decir, enfóquense en Cristo. Enfóquense en Cristo. Enfóquense en Él. Vaya, mire, entiendan la misma revelación, como lo vamos a ver ahorita más adelante, en 2 minutos, la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tercer aspecto. Y el cuarto y último aspecto a considerar para entrar ya en el concepto del día del reposo, es que nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Así lo establece la palabra de Dios, que Él resucitó el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo, así como el séptimo día de la semana es el día sábado. Y ese día, domingo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo día que resucitó, pues se apareció a sus discípulos. Si nosotros analizamos con revelación de la palabra, el día de reposo, entonces, se refiere al reposo que nos da Cristo. Al reposo que Pablo nos está dirigiendo, nos está encaminando hacia Cristo, hacia el reposo que nos da Cristo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que Él mismo lo manifestó. Es decir, nuestro Señor Jesucristo manifestó algo con respecto al reposo. Ahí en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, en el versículo 1, encontramos otra historia maravillosa donde nos lleva hacia esa verdad, hacia esa realidad de que Cristo tiene muchísimo que ver con el reposo y hace una revelación con respecto al día del reposo. Lucas capítulo 6, versículo 1. Un sábado, vuelve la palabra para que lo tengamos muy claro, era día sábado, no era cualquier día. Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas, lo cual, por supuesto, si eran practicantes, judíos practicantes del día de reposo, era un pecado. No podían hacer ningún tipo de trabajo. Por eso algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Está prohibido hacer cualquier trabajo, así sea espigar. Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, en el templo de Dios entró David, y tomando los panes consagrados a Dios
comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer y les dio también a sus compañeros. Jesús lo que le está diciendo, esto es un caso de hambre. Y en un caso de hambre, pues tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Debemos nosotros entender que por encima de la ritualidad, por encima de todo, está la misericordia de Dios. Entonces añadió, y aquí está la verdad en Cristo, está la revelación. El Hijo del Hombre, es decir, Él, es el Señor del sábado. Es el Señor del sábado. Iglesia, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en estas palabras es que definitivamente Él es el Señor del reposo. Él es el Señor del reposo. Él es en quien nosotros encontramos reposo. Nosotros encontramos descanso. Ahora bien, para hacer la mayor claridad, dice la misma palabra de Dios, siga leyendo en el versículo 6. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Yo me imagino que esto lo pusieron. Ponete tú ahí que estás con esa mano paralizada para que Jesús sane y nosotros le caigamos encima que está violando la ley. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, ven, levántate y ponte frente a todos. Lo sacó acá adelante y lo puso frente de todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús les dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en el sábado? ¿Qué está permitido hacer? ¿Hacer el bien o hacer el mal? No hay una pregunta, contéstela. Contéstela. Porque si dice hacer el mal, pues no tienen un concepto totalmente errado. Pero si dicen hacer el bien, es decir que sí hay que hacerlo. Y hacer significa actuar. Los dejó pensando. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida? ¿Salvarla o destruirla? ¿O dejarla que muera? ¿Qué debemos hacer? Por supuesto que todos se quedaron mirando a Jesús en total silencio. Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podían hacer con Jesús. Iglesia, Jesús va rompiendo con el concepto del día de reposo y Él se define como el Señor del sábado, como el Señor del reposo. En la carta a los hebreos, Pablo, porque la carta a los hebreos está dirigida al pueblo judío, Pablo hace una exposición magistral del significado del día de reposo, retomando todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque yo les recuerdo que ninguno de ellos iba a tomar las enseñanzas propias o particulares o los conceptos personales, por el contrario, tomaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, toda la revelación del Espíritu Santo y podían así establecer lo que está escrito en la palabra de Dios. En el capítulo 3 de Hebreos, todo este capítulo manifiesta que nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés. De por sí, en las Biblias el título que está frente a ese capítulo es Jesús superior a Moisés. Es decir, que la gracia está por encima de la ley. Y enfoca, en este capítulo, en algunos apartes que le voy a leer, enfoca al reposo en una visión de advertencia a la incredulidad. Es decir, relaciona el reposo o la falta de reposo con la incredulidad. En el versículo 7 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Le hago una referencia. Subrayen su Biblia para que lo tenga muy en cuenta. Si ustedes oyen hoy, tiene una connotación muy especial ese hoy, como luego lo va a aclarar Pablo. Hoy.
No endurezcan. Si usted hoy está escuchando la palabra del Señor, no endurezca su corazón. Allí, en el desierto, sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Y corazón duro, vieron todos los prodigios, toda la gloria de Dios, pero por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo, hablando Dios, hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Jamás entrarán en mi reposo. Ahora, ¿con quiénes se enojó? A ver, la pregunta, no, pero es que se enojó con el pueblo de Israel. Es que poner al pueblo de Israel, que dice, estoy enojado con el pueblo de Israel, es como decir, estoy enojado con mi iglesia. O sea, nos mete a todos en el llavero. ¿Con quiénes se enojó? En el versículo 18 dice con quiénes realmente se enojó. ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entraría en su reposo? Sino a los que desobedecieron. Es decir, iglesia, jamás entrarán en el reposo de Dios aquellos que son desobedientes. Como podemos ver, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si usted ve la relación histórico-teológica aquí, que no pudieron entrar a la tierra prometida aquellos que desobedecieron. Los que desobedecieron no pudieron entrar a la tierra prometida, por supuesto. Es decir, al reposo que Dios les había dado. Vienen ustedes de todo un trajinar, de todo una serie de vivencias muy difíciles, muy escabrosas, y van a entrar a la tierra, van a entrar a la promesa que yo les hice, en la cual van a tener reposo. Pero aquellos que desobedecieron no entraron a ese reposo, no entraron a esa tierra prometida. Esa es una advertencia al pueblo de Israel. Pero también, iglesia, en esta misma carta a los hebreos, también Dios hace una advertencia al pueblo de Dios, es decir, a su iglesia. A su iglesia. ¿Para qué? Para que nos mantengamos, no, es que estos son los que les va a pasar esto y a nosotros no. También hay una advertencia para la iglesia, ahí en el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 1. Mire lo que dice Pablo. Reposo del pueblo de Dios, el reposo, ya lo que significa verdaderamente el reposo, el día de reposo. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo, la promesa de entrar en el corazón de Cristo, sigue vigente. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo hoy todavía está vigente para aquellos que quieran entrar en su reposo. Alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Iglesia, ¿qué significa? Mira, si tú eres de las personas que estás mirando atrás, si tú eres de las personas tibias, si tú eres de aquellos que a veces sí, a veces no, si tú eres de aquellos que todavía tienen dudas, no termines como los que terminaron en el desierto desobedeciendo y por eso no entraron en el reposo de la tierra prometida, no entraron en el reposo de Dios. El reposo, hoy en día, el llamado a entrar al Señor del reposo todavía está vigente. No te quedes atrás, acéptalo, sigue adelante y entra en él. Porque a nosotros, versículo 2, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado las buenas noticias. Pero el mensaje que ellos escucharon no les sirvió para nada. Porque una cosa es escuchar pero no interiorizar. Una cosa es escucharlo y otra cosa es practicarlo. Porque ellos no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. El pueblo judío endureció su corazón, los gentiles ahora están recibiendo el mensaje. Versículo 3. En tal reposo, escuche, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios lo ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo el pueblo de Israel porque endurece su corazón, pero los gentiles
sí entrarán en mi reposo. Es cierto, y aquí empieza a hacer las aclaraciones a todas estas dudas, inquietudes que tenemos de si es el sábado, es el domingo, cuál es el día de reposo. Es cierto que su trabajo, el trabajo de Dios, quedó terminado con la creación del mundo. Pues en algún lugar se ha dicho así, el séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. La misericordia de Dios todavía falta. Todavía hace falta mucha gente que acepte a Cristo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Vuelve otra vez a reafirmar. Por eso, Dios volvió a fijar un día. Esta es una revelación maravillosa. Volvió a fijar un día para entrar en el reposo. Iglesia, el día de reposo, el Señor, ¿qué era lo que estaba estableciendo y qué era lo que le estaba diciendo? Es que el día de reposo es para aceptar la salvación. El día de reposo es para reconocer quién nos salvó. Y por eso el Señor, viendo que el pueblo no lo reconoció y que ahora les está dando la oportunidad a muchos otros para que entren en el reposo de Dios, estableció un día especial. Vuelvo y se lo leo. Por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy. Hoy, iglesia. Y lo resalta. Cuando mucho después declaró por medio de David lo que se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si ustedes oyen hoy la palabra predicada de Cristo, no endurezcas tu corazón y entra al Señor. Hoy es el día de reposo. Hoy es el día que tú, cuando aceptas a Cristo, recibes ese descanso. Si Josué, que fue quien dirigió después de Moisés al pueblo para entrar a la tierra prometida, si Josué les hubiera dado el reposo con la entrada a la tierra prometida, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Pues ¿para qué? Si ya están reposando en la tierra prometida, en la promesa, entonces ¿para qué Dios después con Moisés habla de un día de reposo? Por consiguiente, queda todavía un reposo especial. Un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, el que entra en el reposo del día del Señor, en el reposo del Señor, en el reposo del día del Señor del sábado, descansa también de sus obras. Descansa. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús y Él nos invita a entrar en su reposo, descansamos, nos descargamos, quitamos todas, absolutamente todas las cargas. Vengan a mí, que en mí van a tener reposo, en mí van a tener descanso. Mi carga es más liviana, desháganse de sus cargas, vengan a mí, entren. Yo soy el Señor del reposo. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, iglesia, esforcémonos pues por entrar en este reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de la desobediencia. Amén, iglesia. Está muy claro. Total y absolutamente claro, iglesia, lo que significa para los cristianos el día de reposo. Un día de reposo. Muchos creen que el Señor cambió el día de reposo del sábado para el domingo. No, lo cual no es correcto. Porque si hubiera cambiado el Señor, hubiera dicho, no, es que el sábado ya no es el sábado, sino que vamos a hacer el día de reposo el domingo, pasaríamos con todas las argucias y con todas los churumbelos de la ley del reposo y tendríamos que hacer todo lo que dice el sábado, tendríamos que hacerlo el domingo. La verdad de ese cambio, iglesia, es que Constantino, el emperador del Imperio Bizantino en el año 321, sí cambió el día de reposo del sábado para el domingo. Él sí como que lo instituyó, iglesia, pero es que en la Biblia en ninguna parte menciona que los creyentes de la iglesia primitiva hicieran una reunión el sábado como para pasarla del sábado al domingo.
No sabemos cuál es la razón por la cual, no, pues cojamos y pasemos esto del sábado al domingo. No, iglesia. Lo que sí menciona la Biblia es que la iglesia primitiva, los creyentes, los cristianos de la iglesia primitiva, sí tenían un día especial en la semana que se reunían para adorar al Señor. Y ese día era el primer día de la semana, es decir, el domingo, el primer día de la semana. ¿Y por qué lo hicieron? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Él resucitó el primer día de la semana, como lo mencionan los 4 evangelios. Los 4 evangelios mencionan que el primer día de la semana, si usted lo ve en Mateo capítulo 28, en el versículo 1, nos dice claramente que cuando fueron las mujeres encontraron el primer día de la semana, encontraron el sepulcro abierto y no estaba nuestro Señor Jesucristo. Marcos también hace la misma referencia en el capítulo 16. Lucas en el capítulo 24 también nos dice que cuando fueron y vieron el sepulcro abierto estaba vacío, Jesús no estaba, era el primer día de la semana. Es más, Lucas dice que ese mismo día, el primer día de la semana, cuando iban 2 discípulos camino a Emaús, Jesús se les apareció. Juan también hace la aseveración en el capítulo 20 de que definitivamente nuestro Señor Jesucristo se levantó el primer día de la semana. Es decir, que no hay duda de que nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y teniendo en cuenta que días atrás nuestro Señor Jesucristo había hablado con ellos, los había convocado a celebrar la Pascua, y cuando estaban celebrando la Pascua les dice, a partir de este momento recuerden lo que yo estoy haciendo, que estoy partiendo el pan y estoy bebiendo de la copa. Hagan esto en memoria de mí. Cada vez que ustedes se reúnan, partan el pan y beban de la copa para que recuerden quién los libera, para que recuerden que yo di, porque este es mi cuerpo que será entregado para el perdón de sus pecados. Esta es mi sangre, el que la bebe tendrá redención. Es lo que les está diciendo, iglesia. Y la iglesia entonces, la iglesia primitiva, asumió la reunión de los creyentes el primer día de la semana, que es el domingo. ¿Y por qué porque ese día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice, y lo corrobora, que en ese día se reunían también a partir el pan. En la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, hay un pasaje donde se menciona, especialmente de parte de Pablo, que predica el día domingo. El primer día de la semana nos reunimos, Hechos 27, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo se iba el lunes, Pablo estuvo hablando a los creyentes, predicando, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Imagínese usted. Qué bendición maravillosa, todo el domingo celebrando palabra, la cena, recibiendo la edificación. Nosotros conocemos esa historia maravillosa allí, que tanto la gente que Eutico se durmió y por eso se cae y se obran milagros y etcétera, etcétera. Iglesia, la iglesia primitiva asumió que el domingo es el día en el cual podemos nosotros conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y podemos nosotros reconocer que ese domingo, que un día como ese domingo, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. En la primera carta a los Corintios, también Pablo hace alusión al primer día de semana, en el capítulo 16, nos da un indicio, nos dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, las ofrendas, sigan las instrucciones que le di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, el domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no tengan que hacerse colectas. Y eso mismo lo establece en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, establece que esas ofrendas las designa como un acto de servicio, donde habla del corazón generoso, etcétera, etcétera. Toda esa colecta estaba relacionada, las ofrendas estaban relacionadas con la adoración del servicio dominical. Cada vez que ustedes se reúnan, es decir, el primer día de cada semana, ustedes lleven esa ofrenda a la asamblea primitiva, a la asamblea cristiana, a la asamblea que nosotros hoy todavía seguimos. Históricamente, el domingo, el primer día de la semana, era normalmente el día de la reunión para los cristianos de la iglesia. Por lo menos en su práctica en el siglo I
y lo sigue haciendo hoy. Ahora bien, el día de reposo, ya sabemos nosotros que se lo dio a Israel el sábado y no a la iglesia. El día de reposo sigue siendo el sábado para Israel, no el domingo, porque no es el domingo. Nosotros no decimos que nuestro día de reposo sea el domingo, ni jamás ha cambiado. Como tampoco nosotros debemos llamar al domingo el día del Señor. Iglesia, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que el domingo no debemos hacer nada, no debemos trabajar, no debemos esto, solo debemos nosotros leer la palabra porque es el día del Señor. Muchos cristianos dicen, no, iglesia, porque la palabra de Dios se refiere en ese término al día del Señor como un evento muy distinto. Un evento muy distinto y especial. Cada vez que la palabra de Dios habla de el día del Señor, nunca se refiere a un domingo. Nunca se refiere al primer día de la semana. Es decir, que es un error establecer o definir o decir que el primer día de la semana es el día del Señor o el domingo es el día del Señor. Yo siempre he exhortado, siempre he dicho que Dios no hace los días santos, Él es el único santo, Él consagra a las personas, pero los días ni los objetos son santos. En Hechos capítulo 2, escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20, Hechos 2:20, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Cuando veamos ese evento especial de que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Es decir, que el día del Señor es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el término, el día del Señor, no se refiere al domingo, sino a la segunda venida de Jesús. En la primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5, también Pablo hace alusión al día del Señor. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 2, dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. El día del Señor vuelve otra vez y se reitera, no refiriéndose ni al primer día de la semana, ni al domingo, sino al día de la venida del Señor, que no sabemos qué día de la semana será, lo cual Pedro también lo corrobora, segunda de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día, ese día, cuando venga el día del Señor, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y concluye en Apocalipsis capítulo 1, un mensaje dirigido a todas las iglesias en voz de Juan, a quien se le revela, a quien se le muestra, y aquí está hablando Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. En el día del Señor vino sobre mí, es decir, cuando en la visión que Dios le muestra a Juan, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Iglesia, el día del Señor es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida como Rey, como líder resucitado. El apóstol Pablo nos da un mayor indicio de nuestra congregación dominical. Es decir, ¿por qué nuestra reunión dominical? Porque el objetivo no es volver un día santo. El objetivo no es volver el día como tal santo. Así como tampoco la cena es santa como tal, sino que es la cena del Señor. Siempre, cada vez en la palabra se expresa que es la cena del Señor, no la cena santa. Y el día que nosotros nos reunimos para conmemorar
la cena del Señor, nos reunimos para la edificación de la iglesia, es el primer día de la semana, es el domingo, es un día para el Señor. Un día que nosotros dejamos todas nuestras ocupaciones y no es todo el día, es un tiempo donde nosotros vamos para adorar al Señor, donde nosotros vamos para alabar, para reconocer que Él es nuestro Señor de reposo. Él es el que nos da el reposo, Él es el que nos da el descanso. En la carta a los romanos, Pablo en el versículo 14, Romanos, en el capítulo 14, Romanos capítulo 14, Pablo nos lo aclara. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro. O sea, hay unos que dicen, este es el día más importante. Se está refiriendo, me imagino, al pueblo judío diciendo, es que ellos creen que el sábado es el día más importante. Pero hay quien considera iguales a todos los días. Todos los días son iguales. Lunes, martes, viernes, todos son iguales. Cada uno, dice Pablo, debe estar firme en sus propias opiniones. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? El que le da importancia especial a cierto día, y para mí el día más importante es el lunes, pues bueno, qué bendición. El martes, el jueves, el sábado, el domingo. Lo hace para el Señor. Le vuelvo a leer. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Así como el que come de todo, come para el Señor. Iglesia, esto significa que nosotros debemos adorar al Señor los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Que debemos nosotros entrar en el reposo del Señor los 7 días de la semana. Iglesia, ahora viene la inquietud o la pregunta. Y entonces, este mandamiento, ¿dónde queda para la iglesia? Porque el pueblo judío lo puede seguir observando. Los judíos en su ley, en su ortodoxia, lo siguen observando. Y el pueblo cristiano, el pueblo judío lo cumple por la ley. Pero para los cristianos ya vemos que los días no son sagrados. Pero lo que sí es sagrado es el Señor del sábado. Sí es sagrado el Señor del reposo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma como a ellos les dice, escúcheme bien, ustedes observarán el sábado, acuérdate del sábado, acuérdate del día de reposo, no porque Dios haya hecho en 6 días la creación y el séptimo día haya obtenido o se haya dedicado a reposar, sino porque los liberó de la esclavitud, los sacó de la esclavitud. Acuérdense ustedes ese día. Ese día va a ser un día para conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto. Iglesia, ahora nuestro Señor Jesucristo, que se nos presenta, que la verdad está en Cristo, manifestada por Él mismo, como el Señor del sábado, como el Señor del reposo, Él nos dice, recuerda que este Señor, el Señor del sábado, el Señor del reposo, te liberó de la esclavitud del pecado. Te liberó de la esclavitud de la muerte eterna. En el Evangelio de Juan capítulo 8, nosotros podemos encontrar en el versículo 34, Juan 8, 34, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Iglesia, usted acuérdese que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las primeras palabras, he venido a dar libertad a los cautivos, a los que están oprimidos. He venido a liberarlos. ¿De qué? De la esclavitud del pecado, porque el pecado esclaviza, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Iglesia, cuando nosotros somos adoptados como hijos, pasamos a la familia de Dios y nosotros nos quedamos como hijos de Dios en esa familia. Versículo 36. Así que si el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Es decir, iglesia, que nosotros, cada vez que nos reunimos, el primer día de la semana, el domingo, simple y llanamente tenemos un corazón agradecido de que Dios nos liberó
y que entramos en su reposo, en el reposo de Cristo, porque fue Cristo quien nos liberó muriendo en la cruz. Pero Él no se quedó en la tumba. Él no muere en la cruz y se queda. Él resucitó el primer día de la semana. Y por eso, ese primer día de la semana mostró su gloria y su victoria. Mostró su gloria y su victoria. Ese día, el primer día de la semana, nos libertó del pecado. Dice Gálatas. En Gálatas, Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Galacia, les hace la claridad. Cristo, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. No para que sigamos nosotros subyugados y sometidos a una ley. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Iglesia, ¿esto qué significa? Que nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, nos libertó del pecado, muriendo y resucitando en la cruz, y ese día, el primer día de la semana que resucita, ese día nos dio reposo, ese día nos dio descanso, ese día nos dio aliento y la bendita esperanza. Por eso nuestra reunión de los domingos nos reunimos con un espíritu de agradecimiento, y también nos reunimos, iglesia, para la edificación de los santos de Dios. ¿A fin de qué? De no volver a caer en el yugo de la esclavitud, iglesia. Por eso lo dice muy claramente Pablo. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud para no volver a caer. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos dice que debemos alimentarnos todos los días, pero el día congregacional, el día de la reunión, el día donde nosotros asistimos todos juntos y unánimes a adorar y alabar al Señor, el día del reposo, el día de la gloria, el día que Cristo Jesús nos libertó, pues llegamos en la unidad del Espíritu a adorarlo en espíritu y en verdad. Iglesia, a eso se refiere Pablo, el disgusto de Pablo, o el llamado de Pablo, a quienes les había enseñado ya las buenas nuevas. Les enseñó las buenas nuevas, pero más sin embargo todavía insistían en querer volver a las tradiciones y volver a los días, volverlos a los días santos y más, enfocarse más en la santidad de los días que en la santidad del Señor del reposo. Ahí en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 8, Pablo los exhorta, Pablo les hace un llamado de atención. Acuérdese usted que Pablo en alguna parte les dice, Gálatas torpes, porque no tienen todavía el discernimiento necesario para entender toda esta palabra. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Ustedes tenían un poco de dioses. Ustedes tenían llenos de idolatría. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Quieren volver al mundo? ¿Quieren volver a esto? Ustedes siguen guardando los días de fiesta. Miren que seguían otra vez celebrando las fiestas, celebrando tantas cosas. Ustedes siguen celebrando los días de fiesta, meses, estaciones, ya, años. Me temo, dice Pablo, temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Iglesia, los Gálatas seguían insistiendo en la religiosidad del día de reposo y que tenemos que buscar las fiestas, etc. Y con el tiempo, nosotros lo conocemos, cuando ya Constantino pasa y dice, ay no, es que hay que santificar. Así como los judíos tienen santificado el sábado, los cristianos debemos santificar el domingo, y lo que hicieron fue santificar las fiestas y crear todos los festivos religiosos que hoy conocemos, los festivos religiosos, donde definitivamente se termina adorando el día y no al Señor del reposo. Por eso el cuarto mandamiento se refiere al reposo en Cristo. Al reposo en Cristo. Al reposo que nosotros como cristianos, nosotros debemos comprender que es un día muy especial, que es el domingo, el Señor que conmemoramos su muerte y su resurrección, y que el mismo Señor nos lo manifiesta, que el mismo Señor nos lo manifiesta en la palabra, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, de por qué nosotros debemos acudir al Señor del reposo,
al Señor del sábado, que es nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré reposo, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán reposo, descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén, iglesia. El cuarto mandamiento: acuérdate del Señor del reposo. Acuérdate del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que te liberó de la muerte eterna, muriendo en la cruz para darte a ti y a mí y a todos los que creen en Él vida eterna. Y el que lo cree dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte mil y mil gracias, Señor, por tu bendita palabra, la cual se siembra en nuestro corazón como fundamento de nuestra fe. Esa fe, Señor, que está fundamentada, basada, Señor, enfocada en Cristo Jesús como el Señor del reposo, el Señor que nos da reposo, el Señor que nos da descanso, el Señor que nos da la identidad y la bendita esperanza. Amado Señor, te damos gracias por sembrar cada día, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, y poder llevarla a nosotros a los confines de la tierra, tus preceptos, tus principios, Señor, tus guías, tu dirección. A nuestro Señor Jesucristo sea todo honor, toda honra y toda gloria. Y en su corazón y en su espíritu decimos amén y amén. Amada iglesia, una vez más, concluimos este cuarto mandamiento. Los invito para el domingo. Los invito que el domingo, en ese día para el Señor, es un día para el Señor, conmemoremos y recordemos sus enseñanzas y entremos en su reposo. Les recuerdo, la reunión es a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la reunión que usted ya está asistiendo. Nos vemos con un corazón lleno de agradecimiento, de gozo y de alegría, buscando siempre su santo reposo. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Chao. Inteiramente adorar, já não te vou a entregar. Em tempo que sobrou, aqui estou. Quero volver para tus braços e vivir todo de nuevo. Priorizar tu corazón. Ya no rechazo nuestra comunión. Nada justifica una vida así. Ya no puedo ser feliz si mi Señor no está